Tiene bien los brazos, empezar. Los de sanidad no me hagan quedar mal. Bueno, son 8 vueltas y apenas va la primera. Hola muchachos, muy buenas tardes, soy el suboficial Segundo Vega. Tengo en mis manos el reglamento para la calificación de la prueba física para grumetes de la Escuela Naval de Suboficiales ARC Barranquilla. Oído, solo para grumetes, no estoy hablando ni de cadetes ni de alumnos de infantería. Este reglamento aplica solo para los grumetes, sea naval, sea administrativo, sea tecnólogo, sea de línea, etcétera, cualquier tipo de grumete. Entonces en este reglamento se establecen cuáles son los ejercicios, las cantidades mínimas y los porcentajes a alcanzar durante la prueba física. Cuando yo realizo una prueba física, la calificación de la prueba física, de acuerdo a los ejercicios que yo haga, va a tener un porcentaje del 100% o el 80% o el 90%, dependiendo de mi desempeño durante esta prueba. Bueno muchachos, lo primero que establece esta prueba son los ejercicios que vamos a hacer, que son flexiones abdominales, flexiones de brazos, barras, inmersión estática, inmersión dinámica, natación de 100 metros libres en estilo libre y la carrera de 2 millas. Aquí podemos apreciar cómo es la posición correcta para hombres, tanto mujeres en abdominales. Aquí igual la posición correcta para hombres y mujeres en flexiones de pecho. De igual forma la posición correcta para ejecutar las barras para hombres y mujeres. Aquí podemos ver la inmersión estática, que es sumergirse totalmente en la piscina aguantando la respiración, y la inmersión dinámica, que es cruzar la piscina por debajo del agua aproximadamente por 35 metros. Y por último el estilo libre, o sea, el estilo de natación libre para hacer los 100 metros. Ya sabemos cuáles son los ejercicios, vamos a buscar las tablas de calificación. Es decir, en estas tablas se establece cuántas repeticiones de cada ejercicio debo hacer para alcanzar el 100%. Entonces les explico, para los aspirantes y para los grumetes de primer año aplica la tabla de calificación para primer año, y para grumetes de segundo año pues la tabla de calificación para grumetes de segundo año. Aquí vemos la tabla de calificación para el ejercicio de barras. Entonces dice que para primer año masculino se deben hacer 10 barras, y para primer año mujeres, o sea femenino, se deben hacer máximo 2 barras. Yo esto no lo sabía. Ahora, para el segundo año, para tener el 100%, son mínimo 15 barras. Si yo me hago una barra siendo segundo año, tendría un porcentaje del 4%. Y si soy femenina de segundo año, debo hacerme 3 barras para obtener el 100%. Bueno, ahora vemos en pantalla la calificación para abdominales. Entonces, como vamos a hacer la prueba con los grumetes de segundo año, los grumetes de segundo año se deben hacer 80 abdominales en un plazo máximo de 2 minutos para completar el 100%. Las mujeres deben hacerse 65 abdominales. Si eres primer año o aspirante, como hombre debes hacerte 70 y como mujer debes hacerte 60 abdominales. Si haces menos, por ejemplo, si te hiciste, no sé, de grumete de segundo año, 30 abdominales, perdón, entonces tendrías un porcentaje del 30%. Para nuestros grumetes de segundo año deben hacerse 80 flexiones de brazos para obtener el 100%. Si eres aspirante o grumete hombre, debes hacerte 75 flexiones de brazos, y como mujer debes hacerte 30. Si eres aspirante o grumete femenino de primer año, 30 flexiones para obtener el 100%. Ahora viene la inmersión estática. Los grumetes de segundo año deben aguantar la respiración durante 1 minuto 30 segundos para hacer el 100%. Los aspirantes y los grumetes de primer año, hombres, deben hacer 1 minuto para obtener el 100%, y las mujeres deben hacer 50 segundos para obtener el 100%. En la inmersión dinámica, para los grumetes de segundo año hombres deben hacer 35 metros para obtener el 100%, y los grumetes de primer año y aspirantes deben hacer 25 metros. Las mujeres aspirantes y grumetes de primer año deben hacer 20 metros para obtener el 100%. Y el último ejercicio es la natación de 100 metros estilo libre. Los grumetes de segundo año deben recorrer los 100 metros en menos de 1
minuto 40 segundos para obtener el 100%. Los grumetes de primer año y aspirantes deben recorrer los 100 metros máximo en 2 minutos y las mujeres grumetes de primer año y aspirantes femeninos deben hacerlo en 2 minutos 10 para obtener el 100%. Así que el día de hoy voy a acercarme a la Escuela Naval de Suboficiales, ya que diferentes cursos de grumete van a presentar la prueba física. Así que vamos a la escuela a grabar a los grumetes haciendo la prueba física y registrar su desempeño. Nos encontramos a bordo de la Escuela Naval de Suboficial, alma mater de la suboficialidad naval, donde se forman los mejores marinos del mundo. Bueno familia, aquí estamos con un personal de grumetes que va a hacer la prueba física el día de hoy. La prueba física la vamos a hacer por cursos. ¿Ese curso cuál es? El curso de navegación, el curso de sanidad naval. Aquí está el curso de aviación naval y el curso de oceanografía. Los muchachos que acabamos de ver allá arriba formando y que venían bajando hacia acá son grumetes de segundo año. Vamos a arrancar con el primer ejercicio, que es barras. Para lograr el 100% hay que hacerse 15 barras. Mis grumetes están formando de aquel lado y van pasando uno por uno aquí hacia las barras a defenderse como puedan. Para que el ejercicio sea válido, la barbilla debe pasar por arriba de la barra y los brazos completamente estirados. Si no lo hace así, el ejercicio no es válido. Empezar. Preparado, perderse. Empezar. 1, 2, 3, extienda. 12. Profe, ¿cómo ve a estos manes ahí haciendo barras? Están bastante mejor, estamos mejorando cada día en la fuerza de dorsales anchos y dorsales angostos. Eres el profe Germán Escorcia. Él me enseñó a nadar hace como 12 años. Wow. ¿Cómo pasa el tiempo? Ya llevo 23 aquí. Ya casi la pensión. Ya. Vamos a hacer aquí las flexiones abdominales. Ellos tienen que hacer 80 abdominales en menos de 2 minutos para lograr el 100%. 14, 15, 6, 7, 8, 9, 20. Los grumetes hicieron las 80 abdominales y ahorita vamos a hacer 80 flexiones de brazos en 2 minutos para lograr el 100%. El que está ahí acostado lo que hace es contar la flexión del compañero. Los de sanidad no me hagan quedar mal. Bueno familia, ahora nos encontramos en la piscina de la Cámara de Oficiales de la escuela, ya que la piscina de la Cámara de Suboficiales tiene unas novedades. Entonces, aquí lo que vamos a hacer son 3 ejercicios. El primero se llama inmersión estática, que es aguantar la respiración y quedarse quieto durante mínimo 1 minuto 30 segundos. El segundo se llama inmersión dinámica y es deslizarse o avanzar debajo del agua por una distancia de 35 metros sin respirar. Y el último ejercicio es hacer 100 metros estilo libre en menos de 2 minutos. Totalmente sumergidos. Si sobrepasa alguna parte a la superficie, descalificados. ¿Listos? ¡Stop! Tiempo, merece.
Tira suavecito por la boca. Bueno, en este caso quería hacer la prueba con ellos, pero no tengo la vestimenta adecuada, entonces no puedo ingresar a la piscina. Será para otra ocasión. Ayala. ¿Cuánto? Padilla. Aquí estamos ya en la segunda prueba de natación que se llama inmersión dinámica. Consiste en pasar por debajo de la piscina 35 metros sin sacar ninguna parte del cuerpo. Que saque así sea un brazo a la superficie queda descalificado. Entonces el participante arranca desde ese punto, pasa por debajo de la piscina hasta llegar allá, que son 25 metros, y al regresar hasta aquí, hasta donde está mi suboficial, hay 15 metros más. Aquí darían los 35 metros. Y aquí tenemos los nadadores de seguridad por si alguno de ellos empieza a tomarse el agua. ¿Qué ahí? Tiros. ¿Apellido? Llorente 20. Vamos, pues, vamos. Oiga, vea, este muchacho llegó. Excelente. Métese con tu año cuelga, son. Gracias, mami. Yo la verdad, yo ni llego, así que no hago ni el intento. Ya estamos en la última prueba, que son los 100 metros libres, en los cuales, según la tabla de prueba física, debe hacerse 100 metros en menos de 1 minuto 40 para grumetes de segundo año. Entonces ellos salen acá, la piscina tiene 20 metros y si ustedes multiplican pues 2 por 5, 10, tienen que pasar la piscina 5 veces para completar los 100 metros. Para grumetes de primer año y aspirantes es de 2 minutos. Bueno, por aquí estamos con el curso de sanidad número 153 mientras termina la prueba de natación y los muchachos me estaban comentando que a varios de ellos me los he encontrado durante los diferentes procesos de incorporación a partir del 2019, ¿sí o no? Pero la verdad es que ninguno me acuerdo la cara. ¿Alguno de ustedes, yo les hice los exámenes de incorporación mientras hacían el respectivo proceso? Cartagena. ¿Quién más? Barranquilla aquí, mi oficial. Distrito número 4, Cincelejo, mi oficial. La Guaira, mi oficial. Distrito número 3, Barranquilla, mi oficial. Cartagena, mi oficial. Distrito número 4, Cincelejo. Distrito número 2, en Cartagena, mi oficial. Distrito número 5, Medellín. Distrito número 3 en Neiva, Huila. Ah, por allá, ¿no? Distrito número 6, Cali. No, Cali no es mío. Acabamos de terminar la prueba de natación y viene la última prueba, que es el trote. Para los grumetes de segundo año tienen que dar 8 vueltas en menos de 11:30 minutos. Porque están calentando. Bueno, son 8 vueltas y apenas va la primera. 15, 7, 10, 5. Ustedes se estarán preguntando cómo se controla la prueba física con todos los muchachos pues
es muy difícil llevarle el tiempo a todos. Pues claro, si lo hace una sola persona, sí. Pero aquí tenemos los diferentes instructores, que cada instructor tiene un grupo asignado de 15 grumetes y cada vez que el grumete pasa por enfrente de su instructor, dice el número. 10. Y de esta forma el instructor controla el número de vueltas que ha dado cada grumete. 8. 13. Para esta prueba física tenemos 5 instructores. Allá está el profe, mi suboficial. Allá hay otro instructor al fondo al lado del mástil y allá está el otro profe. Bueno, ya por aquí están terminando. Nos falta el abuelo que le da el yello. ¿De qué curso es? No creo que sea sanidad. Sí. Ay, Dios mío. Bueno, esto no va a salir en el video. No, mentira. El man está bien, solo estaba cogiendo aire. Ya un grupo terminó por aquí, estamos viendo los tiempos. Frentería. 11-9, profesor. Cuellar. 11-8, profe. Tiros. 12, bro. Bueno familia, este fue todo por el día de hoy. Me despido desde aquí, desde el campo de paradas de planta baja, con los grumetes allá al fondo terminando la prueba física. Les recuerdo que toda la prueba física que hicimos el día de hoy fue para grumetes de segundo año. Los aspirantes y los grumetes de primer año tienen la misma prueba física. Por favor no olviden suscribirse, dejar su like y si tienen alguna duda, pregunta o inquietud, por favor me la dejan en los comentarios. Así que desde la Escuela Naval de Suboficiales me despido. Viva Colombia, soy marinero.